Diputado Bisogni. Diputado Garrichón. Diputado Federic. Diputado Flores. Diputado Fontaneto. Diputado Jaquinchuk. Diputado Lara. Diputado Mendoza. Diputado Monge. Diputada Monjo. Diputado Navarro. Diputada Pros. Diputada Rodríguez. Diputado Monge. Diputada Romero. Diputado Roberto. Diputado Rubio. Diputado Navarro. Diputado Schmunk. Diputado Sosa. Diputada Strata. Diputado Uliúa. Diputado Uranga. Diputado Ángel Vázquez. Diputado Hugo Vázquez. Diputado Viale. Diputado Viano. Diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 32 señores diputados. Con la presencia de 32 señores diputados, queda abierta la 10ª sesión ordinaria del 135 periodo legislativo. Diputado Almará tiene la palabra. Gracias, presidente. Para justificar la ausencia por motivos particulares del diputado Vázquez, y no sabía si iba a llegar el diputado Almada, que venía viajando, señor presidente. Queda justificado, diputado. Gracias. Invito al diputado Juan Carlos Garrichón a izar la bandera nacional y al diputado Agustín Federic a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la primera sesión. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Para hacer una solicitud de omitir la lectura, de no haber objeción de los señores y señoras diputados, y se dé por aprobado. Hay una moción que esté por la afirmativa, si va a ser expresarlo, aprobada. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir que se omita la lectura y, como lo acordamos en labor parlamentaria, en vez de hacer los pedidos a voz alzada, que los mismos se lo hagan por secretaría luego de la sesión, de los expedientes que queda correspondiente a cada uno. Hay una moción del diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a ser expresarlo, aprobada. Comunicaciones particulares. Sí, señor presidente, para que las comunicaciones oficiales y las comunicaciones particulares también omitir la lectura y pasar a los proyectos del Poder Ejecutivo. Hay una moción para pasar directamente a los proyectos del Poder Ejecutivo, aprobada. Proyectos del Poder Ejecutivo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para que el expediente número 20.431 quede reservado en secretaría. Queda reservado. ¿El 20.411 lo leo? Sí. Expediente 20.411. Mensaje y proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el departamento Nogoyá, ejido de la ciudad de Lucas González, con destino al emplazamiento del área industrial de la ciudad de Lucas González. A la Comisión de Legislación General. Proyectos venidos en revisión. Tiene la palabra el diputado Navarro.
Sí, señor presidente, para que se omite la lectura y sean enviados a las comisiones correspondientes. Hay una moción de omitir la lectura. Aprobada. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Voy a solicitar, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, para que sean reservados los distintos proyectos de resoluciones identificados con los números de expediente 20.410, 20.413, 20.418, 20.423, 20.426 y 20.428, que los pedidos de informe que cuentan con la firma correspondiente y son los expedientes 20.419 y 20.429 sean comunicados y el resto de los expedientes sean remitidos a las comisiones indicadas en el estratín. Si hay asentimiento, se procederá de acuerdo a lo propuesto por el diputado Navarro. Hay asentimiento. Corresponde en ingreso de los proyectos no incluido en la nómina de asuntos de entrada. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Voy a pedir el ingreso de un proyecto de resolución con el número de expediente número 20.433 para pedir su ingreso y que quede reservado en secretaría. Hay una moción de ingreso de un expediente que esté por afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Queda reservado en secretaría. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Alicey. Gracias. Presidente, realmente recuerdo con dolor ese mediodía frío y desapacible del lunes 1 de julio de 1974, donde me encontraba en la playa de camiones del puerto de Villa Constitución para descargar el camión con cereales, y a las 13:15 quedamos todos asombrados, mudos, paralizados los millones de trabajadores peronistas y no peronistas, lo llorábamos. El tiempo pareció detenerse en los corazones de los humildes, de los más necesitados, de los niños, y los ancianos tenían temor de que sus rostros desaparecieran nuevamente, ya que el que moría no era cualquiera, era particularmente quien les había dado a los trabajadores, a los desposeídos, la posibilidad, hasta entonces negada sistemáticamente por la oligarquía reinante, hasta esa irrupción explosiva que tuvo el general Perón en la vida de los argentinos. Aún recuerdo cómo el país de los oprimidos, del soldado llorando, desconsolado ante el paso del féretro, el de los humildes, y la patria anónima, el país del adiós silencioso, del llanto contenido, el país de la flor estrujada tantas horas en la mano y en el pecho, mojada por la lluvia, pero sostenida firmemente por las manos que terminaban dejándola en ese cajón del hombre que nos permitió ser profeta en nuestra tierra. Presidente, el general Perón nos permitió a la clase trabajadora la conquista de los derechos, dignificación y participación social y política efectiva en los asuntos del país. Su paso dejó marcado a fuego en el corazón y en el sentir del pueblo, y no en vano en su último discurso, cuando dijo esas maravillosas palabras: me llevo en mis oídos la voz de mi pueblo, la voz del querido pueblo argentino. Pasaron 40 años del paso a la inmortalidad del líder indiscutible del movimiento obrero. Hoy nos queda el más bello recuerdo del general Juan Domingo Perón, sus palabras, su discurso, su gesto enamorando, construyendo y conduciendo el destino de miles de compañeros que ayer y hoy pregonamos y pregonan los principios de libertad y justicia y soberanía. Nuestro país nunca volvió a ser el mismo, y hoy más que nunca recordarlo es un reconocimiento de agradecimiento, pero también nuestro compromiso como clase dirigente, como somos peronistas y como clase que debemos
tenemos el deber de retornar a las enseñanzas y poner nuestra nación en el lugar que jamás debió haber dejado. Por eso, el compromiso de los trabajadores es hacer a un lado los intereses mezquinos y lograr la patria que quiso nuestro general. Patria grande, justa, libre y soberana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Roberto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hago mías también las palabras del diputado que me precedió en el uso de la palabra, pero quiero recordar al general Perón en el 40 aniversario de su muerte, no solo desde el sentimiento, sino desde el país que fue antes y después de Perón en su primera etapa, y después voy a hablar de la segunda etapa que culminó con su muerte. En la primera etapa del peronismo vivíamos en un país sin inclusión, con un montón de leyes de derecho obrero sancionadas y no puestas en práctica realmente, donde de una manera totalmente despreocupada el Estado se encargaba de solo apoyar a los más poderosos e ignoraba los derechos de los más débiles, en un país que con la inmigración había generado una innumerable población que no estaba incluida. Entonces el general Perón, a través de un esfuerzo del Estado, comenzó a modernizar las relaciones laborales y entendiendo que lo que más dignificaba al hombre era el trabajo, decía, hay una sola clase de hombres los que trabajan, intentó un proceso de industrialización que cambió la Argentina. Digo intentó porque esto no pudo ser culminado, no existía y todavía cuesta crear una burguesía nacional industrialista en nuestro país que genere un proyecto nacional, que intente que toda la población de nuestro suelo esté contenida, y evidentemente Perón lo intentó con su visión modernista de los tiempos. Evidentemente la vieja Argentina, la agroexportadora de granos y carne, no podía contenernos a todos. Era un fenómeno el peronismo que tenía que suceder indefectiblemente, pero la reacción evidentemente no quería perder sus privilegios. Y este gobierno, quiero recordarlo, fue el que le dio el voto femenino a la mujer. Se pudo expresar tal vez antes que en muchos países avanzados del mundo la mujer pudo votar. Fue por su compañera seguramente, que también, además de todo el esfuerzo industrialista, de los derechos de los trabajadores, le dio un lugar a la mujer. Que hoy haya mujeres acompañándonos en estas bancas, tuvo su inicio alguna vez, tuvo su inicio. Y ese inicio fue el voto femenino. Y ese impulso fue por la compañera del general Perón que hoy estamos recordando. Entonces, me gusta como dirigente sindical recordarlo por los derechos de los trabajadores, pero como argentino me gusta por su intento industrialista. A partir del general Perón tuvimos que empezar a pensar en que los autos se tenían que fabricar en la Argentina, que teníamos que intentar y podíamos hacer tractores, cosechadoras, todas las cosas que necesitábamos. Después esto se fue frustrando porque evidentemente hubo y hay intereses para que nosotros no surjamos. Esto es la historia del primer peronismo, la que por ahí me gustaba recordar que terminó en el 55. Después vino la otra, la de cuando ya la teoría de la división del mundo en dos grandes polos, la teoría impuesta por Washington de la guerra antisubversiva, estaba en su pleno apogeo. Perón vino y realmente no pudo, sus fuerzas no daban, su salud no daba para lograr enfrentar. Lo intentó con una burguesía nacional que se quiso organizar a través de la Confederación General Económica, pero evidentemente ya sus fuerzas no daban para eso, y sus últimos intentos fueron tratar de pacificar la Argentina, cosa que tampoco pudo,
Y así terminamos en la muerte de él el 1 de julio del 74 y rápidamente después el golpe del 24 de marzo del 76, donde realmente se intentó arar y salar lo que había sembrado Perón y que muchos gobiernos, hasta militares, habían seguido a lo largo de los 60, de este esfuerzo industrialista, tratar de explotar nuestro petróleo, de las empresas nacionales de producción de gas, de nuestra YPF, que era continuadora del esfuerzo irigoyenista de tener una YPF argentina y poderosa. Y bueno, después asumió un ministro que dijo que era tan importante tener fábrica de caramelo como fomentar la industria pesada. Esto es lo que yo quiero recordar de Perón, porque intentó y en gran manera pudo incorporar a grandes sectores de la sociedad argentina, hijos de inmigrantes, a poder llegar a la universidad, poder tener un trabajo digno, que este trabajo digno esté regido y controlado por el Estado, que los sindicatos tengan posibilidad de tener el derecho de huelga para exigir los convenios colectivos, el cumplimiento de la ley. O sea, se fomentó una sociedad igualitaria. Cuando nosotros nos admiramos y nos miramos y decimos los estados nórdicos, las democracias igualitarias del norte de Europa, era lo que queríamos hacer acá, y hasta cierto punto llegamos. Y hay muchas cosas en la historia colectiva de la Argentina que nunca se podrá volver atrás. Y eso yo creo que se lo debemos a este Perón, que de origen casi indio, que fue general de la Nación, que fue 3 veces por el voto popular electo presidente de los argentinos, intentó, dejó una marca. Por eso, como representante de los trabajadores, como diputado provincial, en nombre de mi bloque, quiero homenajear a 40 años de su muerte al general Perón. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Federico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, adherir por parte del bloque de la Unión Cívica Radical a esta conmemoración del 40 aniversario del fallecimiento del general Perón. Pero también, muy brevemente, desde la banca de la Unión Cívica Radical queremos recordar que un 28 de junio de 1966 se producía en el país un golpe de Estado que derrocaba a uno de los gobiernos más probos, honestos y correctos que ha tenido la República Argentina. Esto sucede quizás como preludio de las oscuras noches que íbamos a vivir 10 años después, en el año 76, pero en ese 1966 se derroca el gobierno de Arturo Illia, un gobierno que podríamos empezar a enunciar sus virtudes y sus cualidades en relación a las derogaciones de contratos espurios para la nación, como fueron los contratos petroleros, o el dictado de una ley de medicamentos, muy resistida por los laboratorios multinacionales, en el plantarse como nación independiente, como fueron, ¿no es cierto?, contra los dictadores de Centroamérica, concretamente contra Trujillo, pero en honor a la verdad y a la brevedad, mejor dicho, nos gustaría de nuestro bloque rescatar la figura de este presidente, más que nada por virtudes importantes para destacarle en su gobierno, como son la probidad, la humildad y la honradez. Estas cualidades del gobierno de Arturo Illia, que no fueron solamente de destacar en su persona, sino también en la de quienes lo acompañaban en la función de gobierno, como fue su vicepresidente, que era un entrerriano, el doctor Carlos Perete, nos hace que en esta fecha también destaquemos
esta situación del derrocamiento de este gobierno constitucional y destaquemos la probidad, la honradez y la humildad de quienes nos representaron en las más altas representaciones que nos puede dar el pueblo, como es la presidencia de la Nación y como es la vicepresidencia de la Nación, en las figuras de dos personas como fueron el doctor Arturo Uguía y el doctor Carlos Perete. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. Para adherir desde el bloque socialista a la conmemoración del fallecimiento del general Pedrón, fundador y líder indiscutido del movimiento nacional justicialista, y quien pudiera, entre tantas otras cosas, lograr que la renta nacional por primera vez en la historia del país fuera distribuida por mitades entre los sectores asalariados y trabajadores, cosa que hasta su llegada al poder no había sido logrado. Y por el otro lado, un breve homenaje al Grito de Alcorta, la gesta agraria chacarera más importante del siglo pasado, que el 25 de junio se cumplió un nuevo aniversario, el 102 aniversario de aquel épico Grito de Alcorta de 1912, gestado en la provincia de Santa Fe, donde miles de productores, inmigrantes en su mayoría, se levantaron justamente por mejores condiciones y mayores posibilidades de arraigo a su tierra, y donde en los nombres de Francisco Netri, como asesor letrado, como abogado de este movimiento chacarero, y de José y Pascual Netri, párrocos hermanos de este, fueron protagonistas de esta gesta, y en su primer presidente, Antonio Noguera, la lucha de lo que significó el pequeño y mediano productor, o el chacarero, como más se lo conoce en nuestra pampa gringa. Así que nuestro homenaje a el nacimiento de la Federación Agraria Argentina, que el socialismo, junto con destacados diputados como en aquel entonces Juan B. Justo, fueron también integrantes de este movimiento, y muchos de estos chacareros pertenecían a ese movimiento socialista incipiente que pocos años anteriores había nacido en nuestro país. Y simplemente recordar que en esta última etapa, con lo que fue el problema de la 125 que generó el movimiento agropecuario más importante de este siglo, la Federación Agraria Argentina representa y representó los intereses de la ruralidad, del pequeño y mediano productor agropecuario, que en esta última etapa ha sufrido y sigue sufriendo su desaparición por las faltas de condiciones apropiadas en un plan sistemático de lo que es agudizar la concentración del uso y de la tenencia de la tierra en favor de los poderosos y en detrimento de esta familia chacarera que tuvo nacimiento allá en 1912. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Sosa. Sí, señor presidente, de la misma manera que lo ha dicho el presidente de mi bancada, adherir a los 40 años. Y en esto quiero recordar, porque estando en el colegio secundario nos marcó a fuego las palabras del líder de nuestro partido, cuando con esas palabras decía: este viejo adversario despide a un amigo. Porque en nombre de las viejas luchas, estos dos caudillos habían entendido y comprendido que por encima de todo estaba la hermandad de los argentinos. No obstante eso, me trae a realizar un homenaje, ya que los radicales en la semana del 20 de junio
habíamos organizado, y las correligionarias habían organizado un magistral y maravilloso congreso. Habían participado más de 1000 mujeres de distintos puntos del país. La verdad que fue una jornada donde debatieron y se analizaron muchos temas de interés y del momento. Jornada que se extendió el viernes y el sábado, pero nos desayunábamos los amigos del bloque y los radicales con una trágica noticia el día domingo, cuando nos anunciaban que había fallecido nuestro secretario del bloque, Eugenio Pablo de la Dona, más conocido como el Tano. Y la verdad que en ese momento, cuando nos anunciábamos, entre todos que nos hablábamos, teléfono mediante, no podíamos entender ni comprender esta desgraciada noticia. Y la verdad que en esos momentos de intranquilidad y de zozobra, cuando fue aclarándose los temas y empezábamos a conversar, veíamos que en ese lugar donde está la silla vacía, donde se sentaba el Tano, habíamos tenido a un hombre ejemplar, siempre dispuesto, quienes los conocían, con esa amabilidad permanente, esa sonrisa a flor de labios, saludando en cada momento, militante desde siempre, comprometido con todo, solidario sobre todo. Y la verdad que en el transcurrir de las horas se iba agigantando su figura, porque notábamos, y hasta hoy, señor presidente, su ausencia. Seguramente nos va a llevar un tiempo, porque él, el que estaba siempre, es el que nos auxiliaba, es el que buscaba respuesta, es el que estaba en nuestro partido, era el que estaba en el barrio, era el que estaba en su querida sociedad italiana como tesorero, era el que estaba en nuestro gremio, era un militante, lo conocí en el 83, siendo muy joven. Y la verdad que era un hombre muy comprometido. Y yo no puedo pasar por alto también, señor presidente, porque el Tano era un militante de nuestro gremio, era un empleado y un trabajador legislativo. Y la verdad que muchas veces hablábamos de este poder, compartiendo con otros amigos largas noches y madrugadas, o militando, que era su pasión. Y analizábamos, por ejemplo, que los trabajadores legislativos hoy tenemos 4 legisladores que pertenecemos a este poder. Y hoy los trabajadores legislativos, en víspera de su día, del Día del Trabajador Legislativo, a quien también quiero honrar por su dedicación, y a la figura del Tano por esta consecuencia, me permito decir, señor presidente, que a 30 años rompimos y somos unos privilegiados de tantos hombres que acá se homenajearon por viejas luchas, porque nosotros inaugurábamos un periodo que hasta el día de hoy tenemos democracia para hoy, por siempre y para el futuro. Ya no van a estar esos golpes de Estado donde se cerraban los poderes legislativos y se trasladaba al personal. Ya no va a haber ningún trasnochado que se va a animar a hacer alguna fantochada, porque estos 2 hombres sellaron para la historia y para los tiempos la hermandad de los argentinos y la lucha de todos. Pero en el homenaje, señor presidente, a los trabajadores legislativos, le pido permiso y a esta honorable Cámara para leer un párrafo de lo que fue para nosotros como una especie de raconto de lo que para los trabajadores legislativos
es la vivencia de estos 30 años y en ello recordar a tantos compañeros que ya no están y recordar a todos ellos que hicieron el esfuerzo. Y esto dice así: empleado legislativo, militante soy. Todos los hechos que vivimos están en nuestros adentros. Épocas, festejos, símbolos y encuentros, enredos, pases, peleas, intrigas, traiciones, acuerdos. Todos los hechos que vivimos están en nuestros adentros. Nos reunimos para estar juntos, para revivir y revalorar una vida de trabajo que se acerca y que se aleja, que fue o que seguirá. Empleado legislativo con dignidad de trabajadores, dispuesto siempre a trabajar con profesionalidad, comprendiendo el corazón partidario de casi todos. Ahí, señor presidente, comprendiendo el corazón partidario de casi todos, radicales, peronistas, UCD, socialistas, frentistas, somos los entrerrianos que quedan cuando el legislador se va. Nuestro trabajo es ayudar a hacer la mejor ley posible, a brindar la mejor atención a cada ciudadano, de cualquier punto o lugar. Trabajo en comisiones, archivo, biblioteca, tesorería, taquígrafo, informática, diario de sesiones, sonidos, cámaras, bloques partidarios, sectores administrativos, despacho, mesa de entrada, cocina, ordenanza o asesores, ni más ni menos. Estos somos una parte del pueblo entrerriano venido de muchos rincones, empleados legislativos con dignidad de trabajadores, testigos de un tiempo que empezó como primavera allá en 1983, esta democracia, y que luego de las aguas que pasan y pasarán bajo los puentes de la vida, nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades y así podemos mirar a los ojos del futuro. Somos de Entre Ríos, hijos del padre de la Constitución y la ley, heredero de su universal expresión por la paz, el amor, la belleza que orienta nuestra cotidiana labor. Empleado legislativo, hasta casi sin querer, militante soy. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Albornoz tiene la palabra. Muy brevemente, para adherir en nombre del bloque al homenaje que le ha sido rendido a Altano de la Dona. Yo también lo hago personalmente como compañero de laburo de él, porque tuve la suerte de conocerlo, de poder conversar, una persona muy educada, amable, gentil, comprometido, un militante radical, y también porque conocía su vocación por el mutualismo y su compromiso de trabajo en la sociedad italiana, como ha sido destacado acá, y a mí me toca ser presidente de la Comisión de Mutuales, y también por eso tuve la oportunidad de conversar algunas veces más con él, y dejar sentado que nosotros también sentimos mucho esa pérdida, y queremos entonces adherir al homenaje que se le ha rendido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Fontaneto tiene la palabra. Sí, también en el mismo sentido, para adherir al homenaje que se le hizo acá al amigo y compañero de trabajo Eugenio de la Dona. Diputado Viale. Gracias, presidente. Simplemente para pedir un minuto de silencio en homenaje y conmemoración al compañero Tan. Si no se va a hacer más uso de la palabra, hacemos el minuto de silencio. ¿O alguien tiene otro homenaje?
esta manera quedan rendidos todos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 20.431, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación varios inmuebles afectados por la obra de pavimentación de la ruta provincial número 38, tramo Ruta Nacional número 18, Ruta Nacional número 14. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de resolución bajo los siguientes números de expediente. Expediente número 20.410, 20.413, 20.418, 20.423, 20.426, 20.428 y 20.433. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo que hemos acordado en labor parlamentaria, voy a pedir que se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y que oportunamente también se lo ponga en consideración de la misma manera. Hay una moción del diputado Navarro, quien esté por la afirmativa si va a expresarlo, aprobado con los 2/3 requeridos. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 20.431, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles afectados por la obra pavimentación de la ruta provincial número 38, tramo Ruta Nacional número 18, Ruta Nacional número 14. Si no se va, ¿está pidiendo la palabra Fontaneto o está votando? Si no se va a hacer uso de la palabra, se pone a consideración en general. Aprobado. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, haciendo la consideración que en general se aprobó con los 2/3 requeridos por el artículo 81 de la Constitución. El artículo tercero de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación los proyectos de resolución identificados bajo los siguientes números de expediente. Expediente número 20.410, 20.413, 20.418, 20.423, 20.426, 20.428 y 20.433, para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Está en consideración. Aprobado. Corresponde considerar el orden del día. Corresponde a continuación considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.980, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Nueva Escocia, Distrito Yeruá, Departamento Concordia, con destino a la integración social y necesidades de la comuna. Tiene la palabra el diputado Joaquín Chu. Presidente, no hay una ciudad posible sin estrategia de desarrollo, por lo tanto, si no hay planificación territorial, no hay pueblo justo, y en este caso, si no se aborda con instrumentos públicos para su regulación. El Estado y la sociedad cuentan con elementos para asegurar el cumplimiento de los intereses colectivos, de los intereses, los derechos colectivos. Uno de ellos es declarar de utilidad pública sujeto a expropiación inmuebles. En este caso, inmuebles cuyos planos fueron suministrados por la Dirección de Catastro Provincial, que están adjuntados en los anexos de la ley que estamos tratando, señor presidente. Y es considerado de estricta justicia los reclamos de la comunidad de Nueva Escocia, localidad que se encuentra dentro del departamento Concordia. Hacer un poquito de historia nos va a llevar a abordar esto, ¿no es cierto?, con estricta justicia, como le decía. Fíjese que hace 109 años, señor presidente, varios pobladores le envían al Ministerio de Obras Públicas de la provincia
que consta esto en los archivos generales de la provincia, un documento donde en el año 1888 un señor, William Jean, vendió en remate público tierra que para constituir lo que hoy es la colonia Nueva Escocia. El propio Jean, señor presidente, había donado a la provincia un terreno de 100 hectáreas, o sea, para la creación de un pueblo, ¿no es cierto?, con 100 manzanas. Hoy Nueva Escocia, quiero decir que cuenta con un maravilloso balneario y goza de algo extraordinario, su naturaleza vegetal, que la hacen una población muy atractiva y fundamentalmente con un futuro muy cierto de un desarrollo del corredor turístico del río Uruguay. Por esta razón, quiero decirle, señor presidente, que aprobar esta ley va a significar planificación urbana, que no lo hay desde hace más de 109 años. Y fundamentalmente ordenar las instituciones que las necesitan, que en el artículo primero están expresados. Y como lo dije antes, ¿no?, que para asegurar los derechos colectivos y para el desarrollo dentro de una estrategia urbana es necesario esta herramienta. Porque le quiero recordar que en el artículo primero está que no tienen título dominial, por ejemplo, el edificio municipal, la biblioteca comunitaria, la ampliación del bañario municipal y su camping, el jardín infantil comunitario, el salón de usos múltiples, el espacio para instalar la antena de fibra óptica, que ya está listo para instalarlo, el cementerio municipal, el club de pesca, la construcción de vivienda a través de los programas nacionales y provinciales, la sala de velatoria municipal, el centro jubilado, toda esta, la delegación de la Prefectura Naval Argentina, todo esto no tienen título dominial. Y todas estas instituciones que le acabo de nombrar ocupan casi las 100 manzanas. Y esto, ¿por qué un ordenamiento necesitamos en esa localidad, un ordenamiento urbano? ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque muchas personas que no viven en esa localidad, para proscribir las tierras, la han mensurado como si fueran propias. Y esto lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Porque, por supuesto, ¿por qué? Porque avisoran un futuro muy promisorio en esa localidad. Y por eso es que el Estado y la sociedad de Nueva Escocia necesitan reparar esto y fundamentalmente atender las cuestiones básicas, ¿no es cierto?, que lo hacen identitario y cultural. Por todas estas razones, señor presidente, es que le solicito a los colegas diputados que acompañen este proyecto con su voto favorable para solicitar la expropiación, ¿no es cierto?, de estos terrenos que es de estricta justicia para la localidad de Nueva Escocia. Gracias. Si no se va a hacer más uso de la palabra, tiene la palabra la diputada Bargaña. Gracias, señor presidente. Mire, yo había firmado aceptando y aprobando esto, pero ahora me surgen dos dudas. Y por esa razón no estoy en condiciones de acompañar. Una duda es la siguiente. Si acá es una gran superficie la que se va a expropiar, y se va a expropiar, como dice el diputado Joaquín Chup,
para poder urbanizar, es decir, para abrir calles, para abrir la plaza que corresponde, los espacios públicos. Entonces, no es todo, no son la totalidad de las fracciones las que se necesitan expropiar y no están determinadas. Esa es una cuestión que veo. Y la segunda cuestión que veo es que no sabemos si quienes hoy están ocupando sin título esos terrenos, están o no están pagando tasa municipal, porque los abogados conocemos que hay una cuestión que se llama doctrina de los actos propios, que lleva a que si el Estado municipal, en este caso, ha consentido determinadas cuestiones y vamos a expropiar, nosotros no vamos a expropiar solamente las sucesiones o los titulares registrales, sino que tenemos que ver que también hay que responder por las mejoras. Y esas mejoras no están acá mencionadas, si se van o no se van, porque son todos juicios que va a haber para poder deslindar e inclusive desalojar lo que se haya construido sobre esos inmuebles. Entonces, me parece que por ahí tal vez o cabría una aclaración de todo esto, o bien no estoy en condiciones de poder votar afirmativamente. Diputado Viale pidió la palabra. Gracias, presidente. Nosotros desde el bloque del Partido Socialista no es que estemos en contra de lo que acaba de decir el diputado Jaquinchuk, de lo que es el progreso de una localidad como Nueva Escocia, o la planificación urbana, o la mejora de la calidad de vida de cualquier población de nuestro territorio provincial. Lo que no podemos hacer, o al menos convalidar con nuestro voto, es la aprobación de este proyecto de ley, que no está muy claro todo lo que tiene que ver con lo que hace a los planos de mensura, títulos de propiedad de determinados terrenos, quiénes son los que han ocupado y de qué manera, porque es una zona turística, como se dijo, y a su vez de alto privilegio de posesión. Y por el otro lado, señor presidente, que nos dicen abogados del departamento Concordia que hay denuncias penales de algunos poseedores de estos terrenos contra funcionarios importantes como el presidente de la Junta de Nueva Escocia, y a su vez esta mención sobre la cuestión de los planos de mensura. Así que, en función de estas consideraciones, no estamos en condiciones de acompañar con nuestro voto, vamos a votar en forma negativa, en tanto y en cuanto toda esta situación primero se esclarezca, se transparente, y después sí poder avanzar sobre las medidas legales necesarias para poder corregir en lo que aparenta ser un cúmulo de desprolijidades respecto de la posesión de terrenos privilegiados de Nueva Escocia. Gracias. Tiene la palabra el diputado Jaquinchuk. Gracias, señor presidente. Los datos que se adjuntan en el proyecto, que son el anexo,
lo determina claramente, ¿no? Están con nombre y apellido acá. Por supuesto, como lo decía hoy, todo esto han sido, ¿no es cierto?, que pretenden prescribir varios de estas personas que no tienen domicilio en ese lugar. Por supuesto que esto está consensuado con las instituciones que corresponden, en este caso la Dirección de Catastro de la provincia, donde brindó toda la información que figura en las especificaciones de quiénes son los inmuebles. Por eso, señor presidente, está muy claro, y esto fue debatido ampliamente en comisión, y bueno, y además, varios de los que están en contra ahora lo han firmado. Diputado Federici tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero quiero agradecer la paciencia que existió para el tratamiento de este tema, porque en realidad desde el inicio de su tratamiento en comisión, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical pedimos un tiempo para estudiarlo y para tratarlo, y esto, si bien no recuerdo bien, pero tiene que haber sido sobre fines de septiembre, octubre del año pasado que está demorado esto en comisión. Y quiero aclarar también que los integrantes de la comisión y de la Unión Cívica Radical no acompañaron el dictamen de comisión, ¿no es cierto?, sobre este tema. ¿Y por qué no lo acompañamos? Porque desde el inicio observamos poca claridad con respecto a situaciones y a cuestiones que trata el mismo proyecto de ley, y que prestan a confusión a la redacción de la ley que pretendemos sancionar. Vale nada más que a título de ejemplo, cuando el artículo 1, artículo 2 y artículo 3 remiten a los anexos, vemos que en el anexo 1, cuando habla de la manzana número 13, que son lotes de 1 hectárea, 2 hectáreas, son lotes grandes, no son lotes pequeños los que se pretenden expropiar, dice manzana 13, cuyo poseedor es el superior gobierno de la provincia de Entre Ríos según plano de mensura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mismo artículo, en el mismo anexo, 2 párrafos más, dos renglones más abajo, dice que hacen un total de 2 hectáreas en posesión y que pretende prescribir Romero Carlos Valerio sin domicilio y sin datos de título. Es decir, o es poseedor el superior gobierno de la provincia, o es poseedor quien pretende prescribir, en este caso llamado Romero Carlos Valerio. Yo no quiero abusar de la paciencia que ha tenido el bloque oficialista y también de una pretensa explicación que quiso dar el senador por el departamento Concordia, que tampoco nos satisfizo. Pero también es cierto, señor presidente, de que en otros de los puntos que también nos hacen cuestionar y llamar la atención de este proyecto de ley y tener la obligación de no acompañar, se habla de inscripciones de titular desconocido en la mayoría de los títulos. Yo quiero resaltar que la provincia de Entre Ríos posee un sistema registral que no deja dudas respecto de la titularidad de los inmuebles. O los inmuebles son titular de una persona física o de una persona jurídica, o son inmuebles fiscales. No existe la categoría del titular desconocido. Y vemos que la mayoría de los inmuebles, en los anexos que forman parte de este proyecto de ley,
son de titulares desconocidos. No pueden existir inmuebles con titulares desconocidos. Si no tienen titularidad, son fiscales. Y si tienen titularidad de persona física o de persona jurídica, no son desconocidos. Hay que buscarlos. Y si esas personas son poseedoras y esos inmuebles son fiscales, la obligación del Estado no es ir cortamano en la expropiación, como se pretende, y esto sí lo dije desde un principio, sino que después no pudimos ahondar en la discusión de este tema. No pueden ir cortamano de la expropiación, sino que tienen un montón de remedios jurídicos obligatorios para lograr la reivindicación de los inmuebles, que no es necesario abonar en un juicio de expropiación que a todas luces va a ser en el futuro un problema para la Fiscalía de Estado, sin lugar a duda, un problema para la provincia cuando tenga que pagarlo, o un problema para los particulares que ni siquiera están en claro quiénes son según este proyecto de ley. Por eso, señor presidente, desde ya reitero nuestro agradecimiento a la paciencia que han tenido en el tratamiento de este proyecto de ley. Creemos que quizás nosotros podríamos haber colaborado un poco más, lo reconozco, en este proyecto. No hemos tenido los medios para hacerlo, pero tampoco tenemos la posibilidad de acompañar el dictado y la aprobación de esta norma. Por eso, desde ya, el voto de la Unión Cívica Radical es negativo contra este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Diputado Navarro y diputado Fontanero están pidiendo la palabra. Perfecto. Sí, señor presidente. Yo medio como para cerrar el debate, quiero decir que este bloque ha sido muy amplio con este proyecto. Creo que debe haber sido el proyecto en el cual hemos dado todas las posibilidades realmente para la discusión. Quiero recordar que este proyecto ya estuvo en este recinto, estuvo en el orden del día de una sesión hace más ya de 9 meses. A pedido de la oposición lo volvimos a comisión, donde en la comisión se le dio el tratamiento, se lo invitó al autor, se dio toda esta posibilidad de esta discusión que se está dando hoy, que se podría haber dado en las comisiones, no se dio, no se plantearon. Indudablemente nosotros estamos convencidos, así que bueno, creo que hemos dado todo el tiempo prudencial para que en los lugares que correspondía, que era la comisión, pudieran hacer todas las observaciones, pudiéramos hacer las correcciones. Estuvimos siempre dispuestos a ser muy prolijos con este proyecto de ley y bueno, hoy ya estamos con dictamen, lo tenemos en el orden del día, así que bueno, vamos a pedir que se vote y se ponga a consideración. Hay una moción de cierre de debate. Exacto, señor presidente. Dejando aclarado que el diputado Fontaneto tenía la palabra. No, ¿por qué? Bueno, vamos por la primera moción. Perdón, señor presidente, ¿por qué se precisan los 2 tercios? Se precisan los 2 tercios, sí, porque es expropiación. Pero quédese tranquilo que tenemos los 2 tercios, diputado. Sí, pero... No precisa los 2 tercios. ¿Cómo? Claro, no precisamos los 2 tercios. No precisamos. Como es por la expropiación, necesitamos, diputado, los 2 tercios. Bueno, vamos a poner a consideración el cierre del debate, dejándole la lista al diputado Fontaneto. Quien esté por la afirmativa, si desea expresarlo, aprobado. Diputado Fontaneto tiene la palabra. Quería dejar constancia de mi voto. Vamos a poner en consideración la moción del voto nominal. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobar. Vamos. Perdón, siempre. Pero pido pedir un cuarto intermedio, señor presidente. Hay una moción de un cuarto intermedio. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Breve cuarto intermedio en las bancas. Sí. Aprobado.
Para el próximo, vos te vas a fijar que son lo mismo, 20.074 y orden del día 7 es lo mismo pero da vuelta. Son dos dictámenes diferentes que hablan de lo mismo. O sea, ¿en qué sentido? Uno habla de la modernización legislativa y otro habla únicamente del reglamento y la modernización legislativa. Exacto. Por eso se hicieron dos dictámenes diferentes. Exacto. Yo porque para que no te... No está. Diputado Alicegui está pidiendo la palabra. Haga silencio, por favor, por favor, por favor. Diputado, 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 vamos a volver a la sesión. Los problemas personales los arreglan afuera, discuten afuera, estamos en la sesión. Diputado Alicegui estaba pidiendo la palabra. ¿Tiene la palabra el diputado? No está votando. Yo quería expresar, no sé si todos los diputados que están sentados acá cómodamente han estado en Nueva Escocia. No sé cuántos pueden dar testimonio de lo que yo voy a decir. La parte legal seguramente el bloque oficialista ya la habrá interpretado y habrá buscado todos los recaudos necesarios para que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Pero vivir en Nueva Escocia, por unos problemas gremiales que teníamos, tuve 40 días en Nueva Escocia, señor presidente, y vi la forma en que los trabajadores, con la única fuente importante de trabajo en Nueva Escocia, la falta que le hace de vivienda y la falta de muchas cosas, como se nombra acá en el proyecto, que no disponen los coprovincianos que viven ahí, en esa casi olvidada costa del Uruguay. Por eso yo llamo a la reflexión de todos los abogados, los eruditos que están acá, y que vayan a Nueva Escocia y se queden 40 días como me quedé yo ahí viendo las necesidades de la gente. Creo que se están equivocando porque la parte legal seguramente ya se habrá tomado, como dije hace un rato, los recaudos necesarios, así que yo no sé cuántos se sacan el corazón y van a vivir a Nueva Escocia y ven a la gente, a nuestros hermanos entrerrianos viviendo en Nueva Escocia, que viendo la frialdad de los nombres que están acá, no vive ninguno en la provincia de Entre Ríos, y por eso justamente tiene que devolver las tierras que corresponde a los entrerrianos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se va a poner a consideración en general. Por secretaría se tomará el voto nominal. ¿Quién de Jaquechú estaba pidiendo la palabra? No, pero vamos a votar en forma nominal. Diputado Albornoz. Positivamente, señor secretario. Diputado Arisegui. Diputado Allende. Voto por la afirmativa. Diputado Almará. Afirmativo. Diputada Almirón. Diputada Angerosa. Afirmativa. Diputada Bargaña. Negativo. Diputado Bisoñi. Diputado Darrichón. Diputado Federic. Negativo. Diputado Flores. Diputado Fontaneto. Diputado Jaquinchuk. Afirmativo. Diputado Lara. Afirmativo. Diputado Mendoza. Diputado Monge. Perdón. Diputada Monjo. Diputado Navarro. Diputada Pros. Diputada Rodríguez. Diputada Romero. Afirmativo. Diputado Ruberto. Afirmativo. Diputado Rubio. Diputado Schmunk. Diputado Sosa. Negativa. Diputada Strata. Diputado Ulloa. Diputado Uranga. Diputado Ángel Vázquez. Diputado Viale. Diputado Viano. Diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que la votación arrojó 23 votos por la afirmativa y 9 votos por la negativa. En consecuencia queda aprobado con los 2 tercios necesarios. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. El artículo sexto es de forma que queda aprobado con las modificaciones introducidas. Vuelve al Senado. Corresponde a continuación considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, peticiones, poderes y reglamento en los proyectos de resolución bajo los números de expediente 20.099 y 20.074 referidos a la modernización tecnológica de la Cámara de Diputados y modificación de su reglamento correspondiente al orden del día número 6. Tiene la palabra diputada Romero. Gracias, presidente. Pido autorización para leer algunas notas sobre el tema, dado que como vamos a tratar una modificación del reglamento de la Cámara de Diputados que tiene 177 artículos, voy a destacar las partes que se van a modificar en este proyecto de resolución que tenemos en tratamiento. El diputado Mendoza, nos hemos distribuido la exposición con la amabilidad de la presidenta de comisión, la diputada Angerosa, nos ha cedido la posibilidad de fundamentar, por un lado, la modificación del reglamento y, por otro lado, un plan de modernización parlamentaria, de lo cual se va a ocupar el diputado Pablo Mendoza. En principio, quiero destacar el porqué de modificar nuestro reglamento.
Nosotros, desde la democracia recuperada en 1983, venimos en la Cámara manejándonos los entrerrianos con un reglamento que ha tenido modificaciones parciales y que han tenido que ver con los distintos requerimientos sociales o de funcionamiento de la Cámara, pero nunca se ha abordado en los últimos años una reforma integral. Esa reforma integral se ha hecho más necesaria luego de la reforma constitucional de 2008, porque muchos de los artículos del reglamento vigente remitían al texto de la vieja Constitución. Nosotros sabemos, en esta misma sesión recién se nos planteó una duda de los 2/3, de lo que se requería para una votación. Nosotros sabemos que hay dos elementos de trabajo en las sesiones ordinarias de la Cámara y en las extraordinarias, que son, por un lado, el propio reglamento que se da a la Cámara y, por el otro, la Constitución de la provincia, que regula el funcionamiento de este poder del Estado. El plan de modernización legislativa lo hemos planteado distintos diputados, de hecho el señor presidente, quien habla, el diputado Mendoza y otros diputados hemos presentado proyectos vinculados a la modernización. Uno de los objetivos es incorporar las nuevas tecnologías al texto, pero más que nada, no solamente al texto, sino al funcionamiento concreto de la Cámara de Diputados de la provincia. Otro de los objetivos es dinamizar la tarea cotidiana de esta Cámara. ¿Y por qué lo planteo como un objetivo? Porque el proceso de despapelización que vamos a emprender a partir de la implementación de este nuevo reglamento y a partir de la incorporación de nuevas tecnologías es un proceso que va a llevar, como dato virtuoso, que la Cámara de Diputados va a producir y va a requerir la producción cada vez de menos expedientes físicos de papel para transformar ese insumo de trabajo en informes que nos vamos a remitir, en datos que nos vamos a remitir por vía internet o por vía digital. El proceso de despapelización tiene como otro dato virtuoso el que sabemos que la producción de papel, sobre todo el blanqueo del papel que utilizamos todos los días, requiere, tiene un serio impacto en el medio ambiente. La pasta de papel, la pasta para producir este papel con esta blancura, la pasta requerida impacta en el medio ambiente. Justamente la sesión pasada, el pueblo de Gualeguaychú estuvo planteando uno de los conflictos que tiene la República Argentina precisamente con una empresa que produce volúmenes enormes de pasta de celulosa. Otros poderes del Estado, y cito como ejemplo el Poder Judicial, han implementado la despapelización. Y no solamente esto, sino el uso, que también nosotros a partir de la aprobación de este programa y de este nuevo reglamento lo vamos a implementar, el uso del papel que se llama el papel reciclable o el papel ecológico, digamos, un papel que no es un papel impecablemente blanco, pero que va a ayudar a cuidar más el medio ambiente. Pero a partir de la modificación de este reglamento, muchas comunicaciones internas y muchos trámites que nosotros hoy hacemos sobre la base del soporte de papel los vamos a hacer sobre la base de un soporte digital. Por ejemplo, presentar un proyecto de ley hoy requiere la remisión de, si mal no recuerdo, 5 copias. Esas son 5, o corríjanme, 4 o 5 copias, 5 copias. Eso, a partir de la implementación del nuevo reglamento, va a requerir, lo vamos a reducir sensiblemente. Lo mismo, señor presidente, estos voluminosos cuerpos de asuntos entrados y órdenes del día, cuando pongamos en práctica el plan de modernización parlamentaria, que va a ser obviamente gradual y de acuerdo a los recursos que vayamos obteniendo para aplicarlos por parte de esta Cámara de Diputados, vamos tendiendo a que todo este volumen de papel que usamos un solo día, porque al otro día porque lo tenemos ya en otro tipo de soporte, va a ir desapareciendo. Las comunicaciones para las reuniones de comisiones van a ser por correo electrónico. Vamos tendiendo a la implementación de la firma digital, que ya está regulada por una ley nacional. Bueno, nosotros vamos a ir tomando los recaudos para que la Cámara de Diputados lo implemente en el futuro. Vamos a modificar hoy día artículos del reglamento que en la práctica cotidiana
claman por ser modificados. Y quiero sobre el punto citar lo que es medular, lo que es básico de este reglamento que estamos modificando. Modernizamos la terminología del reglamento, por ejemplo, en fórmulas de juramento, pero no es solamente en fórmulas de juramento que estaban en una forma idiomática, una expresión idiomática que ya no usamos en la cotidianeidad, sino que además reemplazamos algunos términos del reglamento por otros más adecuados. Por ejemplo, cuando se dice barra decimos público, y por solo citar algunos ejemplos. Adecuamos el reglamento, ya lo dije, pero lo reitero, al articulado de la Constitución reformada en 2008. Aclaramos y producimos en este sentido una modificación, todo lo referido al voto del presidente en el artículo 29 del reglamento. Yo no voy a reeditar en el recinto hoy un debate que hemos dado en comisión, pero le hemos dado mayor precisión a las formas y los momentos en que vota el presidente. Incorporamos la obligación del secretario de la Cámara de llevar libros de declaraciones y resoluciones de cada año en el artículo 39. Y sobre el punto quiero decir algo más. Hoy día nosotros los diputados producimos resoluciones o proyectos de resolución o proyectos de ley o pedidos de informe. Agregamos en este nuevo reglamento una modalidad más de trabajo que es el proyecto de declaración. Esto se discutió en un debate muy rico, después voy a aclarar quiénes fueron todos los protagonistas de este debate. Esto se discutió porque hemos advertido de la práctica parlamentaria de muchos años que muchas veces para hacer un homenaje, para hacer un reconocimiento a una entidad intermedia, a una persona en particular, a una institución determinada, para manifestar un beneplácito, se utilizaba la forma del proyecto de resolución, cuando esta no es la forma adecuada. La forma adecuada, que ya tienen otros órganos parlamentarios en otros puntos del país, incluso en la Cámara de Diputados de la Nación, es la declaración. Entonces, esta Cámara, a partir de la aprobación del reglamento nuevo, va a permitir que sus hombres y mujeres presenten, además de proyectos de pedido de informe, de resolución, proyectos de declaración que van a ser, y de ley por supuesto, van a ser mucho más adecuados para brindar ese reconocimiento o ese beneplácito que muchas veces lo hacemos a través de un proyecto de resolución que queda acartonado e inadecuado por otro lado para hacer el reconocimiento. Y reitero, le hemos incorporado a la Secretaría de Cámara una obligación más de llevar libros de declaraciones y de resoluciones de cada año, porque también en la práctica parlamentaria, esto se discutió, hemos advertido que cuesta encontrar un orden adentro del seno de nuestro cuerpo de las declaraciones y de las resoluciones que la Cámara produce. Entonces, ese orden lo vamos a tener. Hemos reformulado denominación y competencias de algunas comisiones permanentes de asesoramiento. Ejemplo, Educación, Ciencia y Tecnología, que tenía a su vez la competencia de peticiones, poderes y reglamento, la hemos dejado únicamente de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque la Educación, Ciencia y Tecnología tiene una vastedad, una cantidad de temas en su tratamiento, en sus incumbencias, que justifica que peticiones, poderes y reglamentos los sumemos a asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamentos. Las tres temáticas están mucho más unidas y dejamos a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología con su vigorosa denominación y cantidad de temas importantes que tiene. A su vez, hemos modificado y hemos simplificado la denominación de la Comisión de Salud, que tenía una cantidad de agregados como lo de prevención de adicciones o estupefacientes, etcétera. Y la nueva denominación es Comisión de Salud y Desarrollo Social. En el término desarrollo social estamos comprendiendo toda la múltiple cantidad de temas que las incumbencias de esa comisión poseen. A su vez, la banca de la mujer, que esta Cámara creó en su momento, la hemos agregado dentro del reglamento. Y también en asuntos municipales hemos agregado una competencia de asuntos comunales, porque a pesar de que
La legislatura no reglamentó del todo las comunas, la nueva Constitución sí tiene incorporadas las comunas, entonces los asuntos municipales tendrá, la Comisión de Asuntos Municipales también tendrá la competencia de asuntos comunales. Hemos aclarado una vieja discusión. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político tenía una aparente discordancia con el artículo 141 de la Constitución, el actual artículo 141 de la Constitución, que repite el viejo artículo de la Constitución de 1933. ¿Por qué? Porque el 141 de la Constitución provincial habla de que, planteado un juicio político, debe existir una comisión investigadora. Entonces, en el seno de esta Cámara muchas veces se debatió si era la Comisión de Asuntos Constitucionales la comisión investigadora o si la Cámara tenía que hacer a su vez otra comisión investigadora. Saldamos ese debate, lo analizamos largamente y quedó claro en el nuevo reglamento que la comisión investigadora es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. Entonces, eliminamos la posibilidad de un conflicto en el caso de que se plantee un juicio político. En las comisiones hemos puesto un número de miembros, un piso en el número de miembros. Se discutió si tendríamos que poner tope, al final el tope no se puso por una cuestión de que el cuerpo quede con la libertad de contener distintas cantidades de miembros, porque los bloques en esta Cámara muchas veces son numerosos y era difícil ponerle un número tope, pero sí un piso de 7 miembros, cosa que el reglamento no tenía. Agregamos las bicamerales, las comisiones bicamerales, haciendo referencia a cada ley de creación como herramienta para quien opere con el reglamento. Y agregamos, señor presidente, una comisión nueva, que es la Comisión de Labor Parlamentaria, que no es una comisión de asesoramiento legislativo, pero es que es una comisión que funciona en la práctica parlamentaria desde hace muchísimo tiempo y que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación existe regulada como Comisión de Labor Parlamentaria. Establecimos allí con toda claridad quiénes la componen, cómo es la representación de los bloques, que la preside el presidente de la Cámara de Diputados, y le definimos una concreta competencia a esa Comisión de Labor Parlamentaria en el artículo 43. Reitero, no se trata de una comisión de asesoramiento como son el resto de las comisiones, sino de una comisión que ordena lo que se va a tratar en cada sesión, que es lo que en la práctica viene funcionando. Después de una discusión que se dio en el seno de la comisión y en los grupos de trabajo, en el artículo 48 se ha resuelto proponer al plenario que permitamos que el presidente de la Cámara integre las comisiones. El artículo del reglamento que estábamos modificando asumía que los vicepresidentes de la Cámara podían integrar las comisiones. Nosotros allí agregamos al presidente como miembro activo de las comisiones en el caso de que el presidente quiera integrarlas. Los proyectos de declaración, que ya expliqué cuál es el sentido, están contemplados en los artículos 59 y 61 del nuevo reglamento. En las mociones de tratamiento había una cuestión que no admitía el fundamento en la sesión, que era la cuestión de privilegio. Y nos pareció que si alguna cuestión el diputado quiere fundamentar es precisamente cuando plantea una cuestión de privilegio. Entonces pusimos que dentro de las mociones de tratamiento con explicación, con fundamento, pudiera estar esta cuestión de privilegio. Y agregamos una nueva modalidad a lo que viene al seno de la Cámara, que son los informes de comisión. Esto lo discutimos en la comisión, en los grupos que previamente se hicieron antes de la comisión. ¿Esto qué es? Muchas veces, señor presidente, al seno de la Cámara no viene el dictamen de comisión, pero hay necesidad, y esto ha surgido con muchísimos temas, de que el presidente de una comisión haga un informe sobre la marcha de un determinado tema o sobre el planteo de algunas instituciones. Es decir, entonces hemos
creído apropiado incorporar al reglamento que haya un momento de la sesión en que esos informes puedan ser volcados al Pleno, para que puedan los presidentes de comisión exponer sobre determinados temas sin necesidad de que los mismos sean propiamente un dictamen de comisión y sometidos a votación, simplemente a título informativo del resto de los diputados. Incorporamos, por supuesto, la votación electrónica en el artículo 145, sobre esto se va a explayar el diputado Mendoza. Incorporamos dentro de la aprobación que hacemos todas las sesiones, en que por lo general el diputado Navarro propone la aprobación del acta de la sesión anterior, incorporamos, y esto nos pareció muy interesante, lo propusieron los taquígrafos de la Cámara de Diputados, la aprobación de la versión taquigráfica. Yo quiero recordar que la versión taquigráfica de nuestras sesiones hace muchísimas veces a la interpretación del espíritu del legislador. No solamente debe ser corregida por nosotros, puede ser mejorada, nos dan un plazo para que los diputados corrijamos lo que hemos dicho o quizá enmendemos algún leve error para que no se malinterprete una frase, sino que además entendimos importante y relevante esto de aprobar la versión taquigráfica junto con el acta de la sesión correspondiente. Esto quedó incorporado en el artículo 171. Hemos corregido, señor presidente, muchos títulos del reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento está organizado en 20 títulos, pero a su vez los artículos tienen, o muchos de sus artículos, tenían un título que explicaba el contenido del articulado. No me refiero al título como parte del mismo reglamento, sino al título de cada artículo, la denominación del artículo. En muchos casos hemos resuelto incorporar un título para que esto haga más sencilla la búsqueda de un determinado tema en el reglamento. Y el proceso de despapelización al que apuntamos fundamentalmente se refleja en todas las notificaciones y citaciones que prevemos por correo electrónico y en la presentación de proyectos y en los insumos que traemos a la sesión. Yo aquí he hecho una breve reseña de las modificaciones. Quiero decir que antes de que se vote, quiero proponer 3 pequeñas modificaciones de redacción que las voy a acercar escritas a Secretaría, pero son básicamente en 3 artículos. En el artículo 43, que refiere a la Comisión de Labor Parlamentaria, cuando en el inciso C dice proponer los expedientes, propongo sustituir ese término expediente por asuntos, para uniformar con el término los términos que hemos utilizado en todo el reglamento. Y en ese mismo inciso propongo agregar con o sin dictamen de comisión. Dice con o sin dictamen, ahí tenemos que agregar de comisión para que quede perfectamente redactado ese inciso C. Lo leo. Proponer los asuntos que son puestos a consideración de los diputados para su tratamiento sobre tablas, estableciendo si se tratan con o sin dictamen de comisión. Así quedaría el texto final. En el artículo 42, en el que enunciamos las comisiones, quiero proponer que cuando mencionamos la Comisión de Asuntos Constitucionales, la de Asuntos Constitucionales y juicio político y peticiones, eliminemos una I que aparece como redundante. Y lo mismo hagamos en el texto donde se definen las incumbencias de cada comisión. Veamos el 42, en el punto 1, asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamentos. Porque la primera I queda redundante. Entonces, asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, poderes y reglamentos. Y en el artículo 50, que refiere al quórum de comisiones, esto fue una incorporación de último momento que nos pareció muy útil,
que se propuso, que es: las comisiones necesitarán para funcionar la presencia de la mayoría de sus miembros. Los diputados serán notificados de las reuniones por el medio electrónico que se implementará a tales fines, conforme lo establecerá una disposición especialmente dictada por la Presidencia al efecto. En un segundo párrafo, un subtítulo que dirá: término de tolerancia. Y proponemos agregar: transcurridos 30 minutos a partir de la hora fijada para la reunión en comisión y no habiéndose logrado contar con la presencia de la mayoría de los diputados que integren la misma, se considerará automáticamente fracasada la reunión. Esto se agrega porque no estaba en el reglamento de ninguna manera considerado cuánto es el tiempo de espera en cada comisión. Señor Presidente, es muchísimo lo que podría agregar, pero tampoco quiero alongar excesivamente mi exposición, solamente un par de cuestiones. La reforma del reglamento tiene objetivos que tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías, mayor transparencia, mayor acceso del ciudadano al funcionamiento de este cuerpo, un reglamento acorde a los tiempos y una herramienta para que nosotros nos manejemos con más tranquilidad en nuestras sesiones. A su vez, como el complemento necesario es la incorporación de las nuevas tecnologías, creímos aconsejable separar, por un lado, la aprobación del reglamento, que es lo que voy a terminar pidiendo, de un plan de modernización cuya implementación comenzará hoy si lo aprobamos, pero podrá ser gradual en el tiempo. Sin embargo, el reglamento ya quedará aprobado tal cual el texto que estamos proponiendo en el caso de que así lo dispongamos. El modo de funcionamiento que nos hemos dado para arribar a esta reforma integral del reglamento, lo quiero especialmente destacar y agradecer. Se presentaron proyectos, de hecho hemos presentado los proyectos, los diputados que mencioné, pero la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento no solamente viabilizó la discusión entre los diputados que participaron de la comisión, sino que además la presidencia de la Cámara resolvió convocar a una jornada, presidente y secretario de la Cámara resolvieron convocar una jornada muy participativa en la que quiero destacar especialmente la activa y muy fina y muy trabajada participación de los empleados legislativos, de los trabajadores de la Cámara de Diputados, que volcaron su experiencia, volcaron con muchísimas ganas y con muchísima dedicación sus ideas, y quiero decir que sobre la base de esas mismas ideas, el proyecto inicial que apuntaba a modificar algunos artículos del reglamento terminó en este texto que va a ser un nuevo texto ordenado de reglamento, y tan convencidos estábamos de que era necesario así, que si hoy alguien busca en la Cámara de Diputados el reglamento ya no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque entre todos vimos o advertimos la necesidad de producir un nuevo texto ordenado, respetando, por supuesto, los artículos, que esto también fue una sugerencia de los empleados legislativos, que nos dijeron: tratemos de tocar lo menos posible los artículos porque estamos habituados, estamos familiarizados con los artículos, entonces tratamos de todas las modificaciones que se hicieron sin poner bis, ni ter, ni otros artículos, incorporarlas dentro del mismo articulado. Entonces se trabajó con mucha dedicación y en varias jornadas, no en una sola jornada, sino que además fueron varias las jornadas de trabajo que culminaron en la comisión que preside la diputada Angerosa. Quiero destacar sobre el tema la labor de taquígrafos, de Norberto Clausich, de Julio Ormaechea, en comisiones de Graciela Matei Doret, de Silvina Capris, de mesas de entradas de Mabel Escobar y de Griselda Lerena, en despacho de Laura Ferrer, en informática de Omar Vítori, Pablo Caúl, Pablo Sattler, Matías Rodríguez, Gustavo Lencina, y de asesores de los distintos diputados, de los doctores Álvaro Pierola, Alejandro Canepa, Leandro Vega, que es asesor en Secretaría de Cámara, de Leopoldo Puig, de Irene Esquivel, de Amaro Romiti, de Germán Gatti, de Sol Vergara, de Carolina Plasi, de Eugenio de la Dona,
que nos estuvo colaborando con nosotros y reunido reiteradamente con motivo del reglamento, de Tito Londra, de Juan Manuel Alzamendi, del doctor Víctor Hugo Berta, que es el asesor de esta Cámara de Diputados, de la prosecretaria Claudia Krenz y especialmente del secretario doctor Nicolás Pierini, que también acompañó en todas las labores de trabajo, y de los legisladores Allende, Angerosa, Sosa, Bargaña, Federic, Ruberto, Almirón, Mendoza, Uranga, Albornoz, Monjo, Flores, Rubio, Jaquinchud y Smunk. Algunos de ellos que como miembros de la comisión firmaron el dictamen, otros que estuvieron trabajando en esta labor mancomunada que hicimos. Sin duda, como todas las enumeraciones de personas, los momentos en que uno nombra a personas, pido disculpas porque sin dudas de alguien me puedo haber olvidado, pero quería hacer este reconocimiento porque los cuerpos permanentes de esta Cámara y los asesores de los diputados y secretario y presidente y los distintos diputados que venían y participaban o un rato o todo el rato que podían en las reuniones previas, hicieron que podamos sacar 177 artículos y un reglamento que puede tener imperfecciones, pero que sin duda es una herramienta mucho mejor, que es superadora de la que era valiosa, pero había quedado desactualizada en el tiempo. Bueno, después de este agradecimiento, señor presidente, que únicamente me resta hacer una pequeña cita de una cumbre que se realizó en Túnez en el año 2005, que fue la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue patrocinada por un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y una de las conclusiones de esa cumbre de Túnez fue, una de las más potentes, fue que la digital es más una brecha de desarrollo que de tecnología. En la sociedad de la información que vivimos, la posesión, distribución y acceso al conocimiento, se dijo en esa cumbre, son las claves que permiten disminuir esa brecha. Entonces, la incorporación en este proceso de modernización parlamentaria de mayores herramientas digitales tiene este objetivo, que nosotros desde el Estado cumplamos con ese deber de integración que ya viene trabajándose a nivel del Estado Nacional con el programa Conectar Igualdad y con muchos otros programas que no solamente ha emprendido el gobierno argentino, sino los gobiernos de la región, y esta Cámara me parece muy bueno, me parece valiosísimo que emprenda un camino hacia profundizar esas herramientas y hacia transparentar nuestra labor, hacia hacerla más eficiente y más a la mano del ciudadano. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Mendoza tiene la palabra. Sí, señor presidente. En primera instancia, adherir a la argumentación de la diputada propinante, la doctora Rosario Romero, con la que hemos trabajado. Bueno, agradecerle a usted la confianza de haberme acompañado en el proyecto, pero aclarar por ahí, doctora, en sí el trabajo que se ha realizado de manera mancomunada en todos los proyectos. Por ahí me marcaba recién el secretario que estamos separados en dos órdenes, entonces vamos a dejar separados, voy a hacer uso de la palabra en el orden del día número 7, que es el plan de modernización de la Cámara, y simplemente reiterar la felicitación a los empleados de la Cámara, que la verdad que ha sido un orgullo y un honor para nosotros como legisladores poder sentarnos a trabajar una vez más, como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades en comisiones o en cada proyecto que hemos querido presentar, encontrarnos con un recurso humano muy importante en esta Cámara. Así que bueno, solicitarle al resto de los legisladores que acompañen esta iniciativa que, como decía la doctora Romero, viene a corregir cuestiones reglamentarias que creíamos necesarias en adecuación a la reciente reforma constitucional y también a los usos y costumbres de esta Cámara que van a mejorar la calidad legislativa. Así que sencillamente eso, y después voy a pedir la palabra en el próximo orden del día. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a poner a consideración el orden del día número 6, la modificación al reglamento con las modificaciones al dictamen propuesta por la diputada Rosario Romero.
Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo. Aprobado por unanimidad. En general y en particular, porque contra un solo artículo, el artículo segundo de forma queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamentos en los proyectos de resolución bajo número de expediente 20.274 y 20.099, por los cuales se crea un programa de modernización legislativa en la Cámara de Diputados y se instituye el proceso de reducción en la utilización de papel. Tiene la palabra el diputado Mendoza. Gracias, señor presidente. Bueno, vengo a solicitarles al resto de mis pares el acompañamiento en este proyecto, al igual que en el anterior, como quedó claramente recién expuesto en el proyecto anterior. Hemos realizado un trabajo en conjunto y entendemos que viene a ser el broche a lo que hace a la reforma del reglamento, que creemos necesario en los tiempos que corren, en la tecnología y en los tiempos de esta sociedad moderna que hoy vivimos, de poder llevar esta Cámara a brindarle un mejor servicio a la sociedad, porque entendemos que estamos brindando un servicio aparte de legislar. Hoy podemos contar con los servicios de sesiones online a través de las cámaras. Y bueno, creemos que la modernización va a mejorar también el trabajo legislativo de todos nosotros y de los futuros legisladores que compongan esta Cámara. Así que hemos planteado en el plan de modernización que, si Dios quiere, como lo explicábamos en el proyecto anterior de reforma reglamentaria, vamos a ir haciéndolo a medida de las posibilidades. Y bueno, el mismo lo hemos trabajado con la Universidad Nacional Tecnológica, con la UTN, que es una universidad pública, gratuita y de comprobada excelencia y desarrollo en la localidad como en el resto del país. Y bueno, ellos se han puesto a disposición para poder trabajar este proyecto, y creemos que en este programa de modernización vamos a poder dar una mayor eficiencia, equidad y participación como una base principal para el funcionamiento de un Estado, mejorando el desarrollo institucional, fomentando la transparencia y la eficiencia en la gestión y generando capacidades para encarar nuevos desafíos, adecuándonos a los avances tecnológicos y a la modernidad. Y en ese sentido hemos planteado la creación de una banca fija digital del sistema del voto electrónico, como ha pasado en el proyecto anterior, donde se puede dejar en claro todas las modificaciones al respecto. Generar un nuevo sistema de sonido acorde a los tiempos que corren, una pantalla de visualización en el recinto que permita ir viendo el orden del día y también el resultado de las votaciones, como así también el quórum por sensores en las bancas, el pedido de la palabra, el sistema, bueno, como lo marcábamos hoy, que ya cuenta esta Cámara del sistema de video y imagen y transmisión online de las sesiones. Generar también el tema de un software de gestión legislativa, y en ese sentido de dar la protección a un patrimonio cultural que necesita quedar en claro en este recinto, y también la conservación y la necesidad de la aplicación de las nuevas tecnologías en la protección de este recinto y las restauraciones edilicias que él mismo requiera dentro de este plan de modernización. Así que en este sentido, y brevemente, y acompañando como lo he dicho anteriormente, también agradecer y hacer mención al homenajeado secretario de Bloque Radical de la Dona, que la verdad que
tanto como empleado legislativo de esta Cámara y como secretario del Bloque Radical, siempre acompañó y participó de lo que fue la tarea que hemos realizado en el proyecto de modernización tecnológica, e incluso nos invitaba muy apasionadamente a que visitemos el trabajo que él supo desarrollar en el Instituto Italiano, donde estaba al frente, y siempre nos abrió las puertas para que veamos el trabajo ahí. También quería resaltar en ese sentido la participación y el acompañamiento de los empleados del área informática en todo lo que ha sido el plan de modernización, que desde primera instancia siempre estuvieron acompañando y aportando sus conocimientos y futuras intervenciones en lo que se va a ir aplicando en este programa de modernización tecnológica. Así que nada más, señor presidente, solicitarle al resto de mis pares el acompañamiento de la votación. Diputada Ancherosa tiene la palabra. Señor presidente, muy breve lo mío, simplemente como presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, felicitar a todos los que han trabajado en estos dos expedientes, felicitar a los equipos de asesores de tanto de la diputada Rosario Romero como del diputado Pablo Mendoza, felicitar a los trabajadores de esta legislatura que con tanta generosidad han dispuesto de su tiempo y de su sabiduría que se le ha dado, que le ha dado la experiencia en el trabajo cotidiano, puesto a disposición para que estos dos expedientes, que significan modernización tanto legislativa como tecnológica para la Cámara, agradecer la disposición puesta de manifiesto, que ha sido, sinceramente, como presidenta de la comisión, he sentido un placer trabajar en estos dos expedientes. Agradecerle a usted también, señor presidente, la disposición puesta acá de manifiesto, al secretario y también la secretaria de la Cámara. Creo que como legisladora quiero volver a repetir, y no voy a cansarme de hacerlo, de que cuando se trabaja con generosidad, con voluntad y poniendo a disposición lo que se ha aprendido, se pueden lograr estos dos proyectos de resolución que le van a hacer muchísimo bien, no solo a la Cámara, sino también a la sociedad entrerriana. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a ponerlo en consideración. En general, quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado; artículo segundo, aprobado; artículo tercero, aprobado; artículo cuarto, aprobado; artículo quinto, aprobado; artículo sexto, aprobado; artículo séptimo, aprobado; artículo octavo, aprobado. El artículo noveno es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.